Durante el desarrollo del curso se ha hablado muchísimo de las bases de datos. Se han planteado distintos ejemplos en los cuales se han efectuado cálculos a partir de la información de una tabla o base de datos. Pero surge la pregunta, ¿cómo generar una base de datos si es que no se tiene información histórica? Pues sencillo, podemos simular una base de datos a partir de la creación de información. Podemos crear distintos tipos de datos. Como primer tema vamos a revisar cómo crear datos de tipo texto. Una de las muchas maneras de crear datos de este tipo es mediante el uso de las herramientas o funciones en conjunto elegir y aleatorio.entre. La metodología es realmente muy sencilla y vamos a llevarla a la práctica en Google Sheets. Trabajaremos en la siguiente celda, B3. Iniciamos con la función elegir. Perfecto, el primer argumento es el índice o la posición que ocupa el valor que necesitamos que la función nos devuelva. Vamos a omitir momentáneamente este argumento. Punto y coma. Colocamos cada uno de los valores. El primero de ellos, entre comillas, licuadora. El segundo, batidora. El tercero va a ser la olla arrocera. Y el último va a ser el horno. Muy bien. Tenemos 4 elementos diferentes. En el argumento índice deberíamos colocar un número del 1 al 4. Si necesitamos que la función nos devuelva la batidora, pues escogemos el número 2. Sin embargo, necesitamos generar datos aleatorios, cambiantes, que no sean constantes. Por lo que vamos a anidar aquí a la función aleatorio.entre, que va a tomar valores entre 1 y 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 los valores que estamos trabajando en la función elegir. Enter, generamos la copia de esta fórmula y ya tenemos datos aleatorios. ¿Qué quiere decir que son datos aleatorios que van a cambiar? Por ejemplo, si realizamos alguna modificación en la hoja de cálculo, como introducir un valor, los valores generados aleatoriamente se van a actualizar, van a ir cambiando como pueden observar. Perfecto. Así como podemos crear datos de tipo texto, también podemos crear datos de tipo número, sean números enteros, decimales o porcentajes. Para crear datos tipo número entero, sencillamente utilizamos la función aleatorio.entre. Es una función que ya hemos trabajado. Por otro lado, si lo que se busca es crear números decimales, tenemos dos metodologías diferentes. La primera consiste en el uso de las funciones aleatorio.entre y aleatorio. En este primer método debemos tener en cuenta la siguiente sintaxis. El primer argumento de la función aleatorio.entre será el límite inferior del intervalo en el cual generaremos los valores aleatorios. El límite superior va a ser el límite máximo del intervalo restándole la unidad. Luego a ese valor aleatorio le vamos a sumar la parte decimal y la parte decimal la obtenemos con la función aleatorio. Por otro lado, tenemos una segunda metodología como les comentaba. Esta metodología es un poco más compleja pero muy eficaz. Trabajamos solo con la función aleatorio.entre y lo que debemos hacer es multiplicar los límites superior e inferior por un valor que posea tantos ceros como decimales se deseen al generar los números aleatorios. Luego, el resultado de la función aleatorio.entre debemos dividirlo entre ese mismo valor. Por ejemplo, si buscamos aleatorios con 3 decimales, deberíamos multiplicar por 1000, ya que 1000 tiene 3 ceros, y dividir ese número aleatorio también entre 1000.
Como les comentaba, también es posible crear datos tipo porcentaje. En este caso también hay dos metodologías muy sencillas en realidad. La primera consiste en emplear la función aleatorio.entre indicando los límites inferior y superior. Al resultado lo debemos dividir entre 100 y luego asignarle el formato de porcentaje. En el segundo método nuevamente utilizamos la función aleatorio.entre, pero ya no dividimos entre 100. Directamente colocamos el símbolo del porcentaje y, de ser necesario, asignar a los valores el formato porcentual. Vamos a revisar algunos ejemplos en Google Sheets. Generaremos ventas aleatorias entre 300 y 700 soles sin decimales, números enteros. Función aleatorio.entre, límite inferior 300 y el superior 700. Enter y vamos a copiar la lógica de esta función. Perfecto, muy sencillo en realidad. Continuamos con los datos tipo decimal. Continuamos generando aleatorios entre 300 y 700, pero trabajaremos con un decimal ahora. Aleatorio.entre, límite inferior 300 y el superior 700, pero le restamos la unidad. Muy bien, para añadir la parte decimal, sumamos la función aleatorio. Recordar que esta función aleatorio no requiere argumentos. Enter y ya tenemos el resultado. En este caso, la función aleatorio va a generar la parte decimal. Pero ¿cuál es la desventaja? Que no podemos especificar cuántos decimales requerimos. Como les comentaba, en el caso que necesitemos especificar decimales, como en este ejemplo, deberíamos optar por el segundo método. Y para trabajarlo, utilizamos la función aleatorio.entre. Buscamos aleatorios entre 300 y 700. Bien. Ahora, a cada uno de los límites vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque 10 tiene un solo cero y buscamos un solo decimal. Al resultado de esta función lo dividimos entre 10 también. Enter. Y al copiar la fórmula observamos que ya tenemos los datos aleatorios con un solo decimal. Muy bien. A continuación vamos a crear datos de tipo porcentaje. Utilizamos la función aleatorio.entre y especificamos los límites. Vamos a crear datos porcentuales para una tasa de interés que puede tomar valores entre 15 y 60%. Límite inferior 15 y el superior 60. Dividimos el resultado entre 100. Le asignamos el formato de porcentaje y copiamos la lógica de esta fórmula. Muy bien. El segundo método para crear datos de tipo porcentaje. Aleatorio.entre nuevamente. Límite inferior 15 y el superior 60, pero añadimos el símbolo de porcentaje. Muy bien. Asignamos el formato porcentual y copiamos la lógica de nuestra función. Súper sencillo. Para la creación de datos tipo fecha basta con utilizar la función aleatorio.entre. Como límite inferior vamos a colocar la fecha entre comillas y como límite superior la fecha superior en el intervalo entre comillas también. Veamos entonces un ejemplo en Google Sheets. Generaremos fechas aleatorias entre el 5 de marzo de 2021 y el 25 de agosto del mismo año. Función aleatorio.entre, entre comillas colocamos 5 de marzo de 2021 y como límite superior la siguiente fecha entre comillas, que es 25 de agosto del mismo año 2021. Cerramos comillas y el paréntesis, enter. Nos devuelve un número, ¿por qué? Porque hay que recordar que una fecha en Google Sheets es un número entero, así que debemos asignarle el formato correspondiente a una fecha. Y copiamos la lógica de esta función, súper sencillo. Muy bien. El siguiente tipo de dato es el dato tipo tiempo. Para poder crear datos de este tipo, debemos multiplicar a los límites superior e inferior una cantidad muy grande.
por ejemplo 100 millones, y al resultado dividirlo entre esa misma cantidad. Vamos a desarrollar entonces un ejemplo. Muy bien, necesitamos generar datos de tipo tiempo entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde. Función aleatorio.entre, límite inferior las 8 de la mañana, fijamos este valor con F4, límite superior 2 de la tarde, fijamos el valor con F4. Y a cada uno de los límites vamos a multiplicar por 100 millones. De la misma manera, el límite superior. Al resultado debemos dividirlo entre ese mismo valor que es 100 millones. Enter, y hay que asignar el formato de tiempo, de hora, debido a que un dato de este tipo no es más que un decimal en Google Sheets. Muy bien, el formato es tipo hora, copiamos la lógica de esta fórmula y listo.